Cuando Bernhard Hettler desapareció en el verano de 1985, nadie imaginó que la clave del misterio acabaría flotando dentro de una maleta, en un río. Nadie pensó que su novia, una mujer de más de 60 años, menuda, tranquila, aparentemente amable, podría estar detrás de una historia tan turbia como la que estaba a punto de salir a la luz. Pero tras esa fachada se escondía Simone Weber, una mujer marcada por la tragedia, obsesionada por el control y sospechosa de un crimen tan frío como desconcertante. En el salón de su casa, una sierra eléctrica. En la bañera, rastros sospechosos. Y en su historial, más de un cadáver emocional. Hoy, en Crímenes de Arkham, abriremos el expediente de una figura casi olvidada, pero que estremeció a toda Francia. Una mujer que pudo ser muchas cosas: víctima, madre herida, amante despechada o simplemente una asesina calculadora con sonrisa de abuela. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos un día más al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestras suscripciones, por activar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por favor, si os gustan estos casos, suscribíos al canal, que estamos cada día más cerca de los 1000. Queda poquito, así que por favor os lo agradecería mucho que si os gustan estos casos os suscribáis, porque me dais amor, yo estoy guay, ¿sabéis? O sea, suscribiros. Ya sé que no lo suelo pedir mucho, pero es que estamos muy cerquita de los 1000, así que por favor suscribiros. Pero no me enrollo más y sin más, empecemos con el caso. Simone Weber nació el 28 de octubre de 1930 en la localidad de Azenville, Francia, aunque algunas fuentes apuntan que podría haber nacido un año antes. Su infancia no fue precisamente feliz. Creció en una familia marcada por el conflicto constante entre sus padres, que peleaban incluso por la custodia de los hijos. Simone, segunda de 5 hermanos, desarrolló desde muy joven un carácter posesivo y malhumorado, agravado por una pleuresía que debilitó su salud de forma crónica. Esta combinación de enfermedad, abandono emocional y rechazo, incluso por parte de sus propios padres, comenzó a moldear a una mujer que con el paso del tiempo se volvería impredecible, exigente y extremadamente controladora. Tras el divorcio de sus padres, su padre rehizo su vida con otra mujer. Fue así como Simone conoció al hermano menor de su madrastra, con quien inició una relación intensa y celosa. Se casaron y tuvieron 5 hijos: Catherine, Daniel, los gemelos Philippe y François y Brigitte. Pero la felicidad nunca llegó. Simone se volvía posesiva, paranoica y la convivencia se tornó insostenible. La tragedia no tardó en tocar a su puerta. En 1968, su hija menor, Catherine, falleció en la enfermería del colegio. Aunque Simone denunció negligencia médica, la autopsia reveló un suicidio. La joven sufría de depresión. Años después, su hijo Philippe también se quitó la vida durante el servicio militar. Estos 2 golpes devastadores llevaron a Simone a romper lazos con el resto de su familia, desheredarlos y marcharse a Estrasburgo. Allí se reinventó, se hacía llamar Monique Thuot y decía ser catedrática de filosofía. Se casó en secreto con un anciano viudo de 81 años, Marcel Fichard, quien falleció 3 semanas después del matrimonio en circunstancias que más tarde serían consideradas sospechosas. Pero no sería hasta que conoció a Bernhard Hettler, un antiguo amigo de su difunto esposo, cuando su historia alcanzaría un punto de no retorno. Bernhard, mucho más joven que ella, se convirtió en su nueva obsesión. Vivieron juntos, pero su relación fue un torbellino de rupturas, reconciliaciones, celos y sospechas de infidelidad. Simone no soportaba la traición, real o imaginaria. Y cuando descubrió que Bernhard llevaba una doble vida con una mujer más joven, su mundo interior, marcado por el abandono y la pérdida, se quebró definitivamente. Fue entonces cuando empezó a tejerse la red que acabaría atrapándola para siempre. En junio de 1985, Bernhard Hettler, un hombre educado, simpático y reservado, desapareció sin dejar rastro.
Tenía 54 años y una vida relativamente estable, aunque sus relaciones amorosas eran algo complicadas, especialmente la que mantenía con Simone Weber. Para muchos, Simone era su amiga íntima, una mujer mayor, algo excéntrica, con la que mantenía una relación marcada por los celos y las constantes discusiones. Para otros, era una bomba de relojería con una sonrisa dulce. La mañana del 22 de junio, los vecinos de Simone Weber escucharon ruidos extraños que venían desde su vivienda. La señora Bourgoin, vecina del mismo edificio, declaró haber escuchado el sonido de una sierra eléctrica y un fuerte golpe, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Al preguntarle a Simone qué estaba haciendo, esta respondió con una sonrisa tranquila: «Estoy haciendo un poco de bricolaje». Lo cierto es que Bernard llevaba días sin aparecer. Su coche estaba aparcado cerca, pero él había desaparecido. Cuando la policía se involucró, Simone declaró que Bernard se había marchado tras una discusión. Incluso entregó una carta supuestamente escrita por él, donde decía que se iba para siempre, pero la letra no coincidía del todo. La investigación se volvió más turbia cuando unas semanas más tarde una maleta fue encontrada flotando en el río Marne, cerca de Nancy. En su interior, un torso humano, sin cabeza, sin piernas, sin brazos, solo el tronco. La descomposición ya era avanzada, pero había algo que permitía la identificación, una prótesis quirúrgica compatible con la que Bernard Hettler tenía tras una operación de espalda. Los investigadores registraron el piso de Simone Weber y encontraron una sierra circular, manchas sospechosas y restos orgánicos en la bañera, y sobre todo, una actitud que empezaba a levantar más dudas que certezas. La policía fue conectando los puntos: los ruidos del 22 de junio, la desaparición sin explicación, la carta falsa, la compra de productos de limpieza en grandes cantidades y el descubrimiento de un ticket que demostraba la compra de cemento, ácido y bolsas de basura. Todo apuntaba a que Simone había asesinado a Bernard. Lo había descuartizado y había intentado deshacerse del cuerpo pieza por pieza. Pero no había pruebas directas, no había testigos, no había ADN, solo indicios, muchos, y un cuerpo incompleto. Simone, por su parte, mantuvo la misma actitud que desde el inicio, coqueta, fría y desafiante. Alternaba momentos de fingida fragilidad con ataques de furia contra los policías, a quienes acusaba de tenerle manía por ser mujer. El crimen, mientras tanto, seguía envuelto en sombras. Y aún faltaba lo más escandaloso: el juicio. El juicio de Simone Weber se convirtió en un espectáculo nacional. Durante días, toda Francia estuvo pendiente de una mujer que parecía moverse entre la dulzura y la frialdad, con una facilidad perturbadora. Nadie sabía con certeza si era una asesina meticulosa o una mujer rota que se perdía en su propio teatro emocional. El proceso judicial arrancó con un obstáculo fundamental: no había pruebas directas del asesinato, no existía una confesión, no se halló el cadáver completo de Bernard Hettler y el crimen carecía de testigos. Sin embargo, los indicios eran abrumadores. La fiscalía presentó una teoría clara: Simone había asesinado a Bernard en su apartamento tras una discusión. Los vecinos escucharon un golpe fuerte y luego el ruido persistente de una sierra eléctrica. Cuando fueron a preguntar, Simone, sin perder la calma, dijo que estaba haciendo bricolaje. La policía halló en su casa una sierra circular, productos químicos, bolsas de basura industriales, rastros sospechosos en la bañera y herramientas de limpieza pesada, además de tickets que probaban compras hechas justo después de la desaparición de Bernard. Días después, una maleta fue encontrada flotando cerca del río Marne. En su interior, un torso humano sin extremidades ni cabeza. La prótesis quirúrgica que tenía permitía identificarlo: era Bernard Hettler. La hipótesis más aceptada es que Simone lo asesinó, posiblemente de un golpe. Lo descuartizó con la sierra eléctrica y arrojó las partes al río, aunque solo apareció el tronco. El resto del cuerpo nunca fue hallado. Y mientras todo esto se exponía ante el tribunal, Simone jugaba su propio rol.
la anciana frágil, víctima de persecución, sensible y devastada, hasta que algo la irritaba. Entonces se transformaba, insultaba a los jueces, interrumpía a los abogados, lanzaba comentarios despectivos a los testigos, una mujer capaz de cambiar de expresión como quien se cambia de máscara. El juicio fue un desfile de conocidos que testificaron en su contra, exparejas, antiguos amigos, vecinos. Muchos hablaron de su carácter violento, de su necesidad enfermiza de control, de cómo manipulaba a todos a su alrededor. Y aunque jamás confesó ni mostró arrepentimiento, el tribunal no tuvo dudas. Simone Weber fue declarada culpable de homicidio voluntario con premeditación y condenada a 20 años de prisión. Cumplió 14 años y fue puesta en libertad por motivos de salud. Murió años después, sin confesar jamás y con una imagen pública dividida entre el miedo, la incredulidad y el morbo. Y ahora, como siempre, analicemos su perfil criminal. Simone Weber no era una asesina común, tampoco respondía al perfil clásico de la mujer que mata por desesperación o necesidad. Simone era otra cosa, una mezcla explosiva de dulzura fingida, drama, inteligencia emocional y oscuridad. Una mujer que sabía cómo despertar compasión y al mismo tiempo cómo sembrar el miedo. Desde joven mostraba una necesidad constante de atención y afecto, combinada con una intolerancia absoluta al rechazo. No soportaba que la contradijeran, que la abandonaran, que alguien tomara las decisiones sin contar con ella. Cuando sentía que perdía el control sobre alguien cercano, estallaba. Y no de cualquier forma. Lo hacía desde el drama, la manipulación emocional y, si era necesario, la violencia. En su relación con Bernhard Händler, ese patrón se repitió con claridad. Lo quería solo para ella. Exigía exclusividad emocional, física, vital. Cuando descubrió que él llevaba una doble vida con una mujer más joven, su estructura emocional ya inestable colapsó. Para Simone no era simplemente una traición amorosa, era el abandono otra vez. Y ella no lo toleraba. Pero su perfil criminal va mucho más allá del asesinato de Bernhard. Antes de eso, estuvo rodeada de otras muertes sospechosas, en particular la de Marcel Frisarc, un anciano de 81 años con el que se casó en secreto y que falleció apenas 3 semanas después del matrimonio. Aunque nunca se investigó oficialmente como crimen, la familia del hombre sospechó de un posible envenenamiento. Simone tenía acceso a medicamentos, compraba productos químicos en grandes cantidades y conocía perfectamente cómo inducir síntomas sin dejar rastro. La justicia no pudo probar nada, pero la duda quedó sembrada. Además, a lo largo de su vida acumuló denuncias por agresión, amenazas y comportamientos inestables, aunque siempre lograba salir impune. Su capacidad para manipular emocionalmente a su entorno, incluso en los tribunales, era notable. No se trataba solo de celos, ni de rabia, ni siquiera de un deseo de venganza económica. Simone Weber no mataba porque sí, mataba para castigar, para recuperar el control, para borrar aquello que la hacía sentirse pequeña, vulnerable y olvidada. Porque, a diferencia de otros criminales, Simone no actuaba con sangre fría constante, sino con impulsos oscuros que se mezclaban con amor, rabia y destrucción. No quería perder, y si eso implicaba destruir, lo hacía. Frente al tribunal nunca admitió su culpa, porque en su mente ella no era una asesina, era una mujer traicionada, una víctima de los hombres, del sistema, de la vida. Esa distorsión absoluta de la realidad, ese autoengaño patológico, es característica de perfiles egocéntricos con una carga emocional severa. Y en Simone Weber esa negación fue su escudo hasta el final. Simone Weber no es un caso aislado. Su perfil, ese rostro amable que esconde oscuridad, ese drama emocional convertido en violencia, se repite a lo largo de la historia criminal. Mujeres que no matan por placer, sino por control, por miedo, por no soportar el abandono. Uno de los casos más parecidos es el de Elfriede Blauensteiner, apodada la Viuda Negra de Austria. Al igual que Simone, Elfriede se presentaba como una mujer amable, sociable y dulce, pero tras esa fachada escondía un patrón mortal. Envenenaba a sus parejas mayores con medicamentos, le robaba el dinero y luego asistía a sus funerales sin inmutarse.
Ambas compartían algo inquietante, la habilidad para manipular la percepción ajena, alternando fragilidad emocional con frialdad calculadora. Ninguna de las dos necesitaba usar la fuerza física, usaban lo emocional, lo simbólico, lo cotidiano. También encontramos similitudes con Juana Barraza, la Mataviejitas, de México, una luchadora profesional que asesinaba a mujeres mayores. Aunque su violencia era más directa, su trasfondo psicológico, marcado por el abandono materno y una necesidad de poder, conecta con la herida emocional profunda que también arrastraba Simone. Otro ejemplo más mediático es el de Jodi Arias, quien en 2008 asesinó a su pareja Travis Alexander. Jodi, como Simone, era emocionalmente absorbente, posesiva y teatral. Durante el juicio mostró una frialdad desconcertante, acompañada de una imagen cuidadosamente construida de víctima incomprendida. Lo que une a todas estas mujeres no es el método, puede ser veneno, cuchillo, sierra o arma de fuego, sino el motor emocional detrás del crimen, la incapacidad de aceptar el abandono, la necesidad de control afectivo absoluto y la distorsión de la realidad que las lleva a justificar lo injustificable. Mujeres que, como Simone Weber, matan no porque quieran destruir, sino porque no soportan ser dejadas atrás. Simone Weber fue muchas cosas: madre, viuda, amante y, según la justicia, asesina. Una mujer que supo esconder el control detrás de la fragilidad y la violencia detrás de la sonrisa, que transformó el abandono en castigo y la obsesión en crimen. Pero más allá del veredicto, lo que inquieta no es lo que hizo, sino cómo lo hizo. Porque el peligro no siempre viene con la cara del monstruo. A veces viene en forma de caricia, de voz suave, de madre y de abuela. Y la pregunta final es inevitable: ¿hasta dónde puede llegar alguien que no sabe amar sin poseer? Si te pareció interesante este caso, no te vayas, te recomiendo este otro, el de Aileen Wuornos, una mujer marcada por el abuso, la rabia y la marginación, que terminó convirtiéndose en una asesina en serie. Su historia es tan brutal como humana y también profundamente trágica. Y recuerda, mantente siempre vigilante.